tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles desde aquí de Amistad Roca Misantla. Y bueno, les saludo en este primer sábado de septiembre, en esta primera sesión, lección número 1 del estudio bíblico semanal que tenemos cada sábado. Así es que me da mucho gusto que estés conectado a esta hora. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Quiero invitar a que oremos en este momento para poner en manos de Dios esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque realmente eres tú el que nos concede vivir hasta ahora. Señor, eres tú el que nos da la vida y eres tú el que nos concede también poder levantarnos y escuchar y tener la iniciativa de escuchar tu palabra. Señor, realmente tú eres el autor de todo. Permite, Padre, que esta palabra traiga gozo, traiga alegría, pero también traiga consejo. Y Señor, que podamos encontrar en ti, Señor, esa parte que necesitamos para el buen vivir y el buen testimonio. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar. Yo quiero que abras tu tiempo con Dios. No sé si ya lo tienes. Si no lo tienes, pues cómpratelo, ¿verdad? Aquí en la iglesia todavía tenemos algunos que nos están quedando todavía. Yo te invito a que compres el tuyo, pero bueno, no lo tienes ahora. Abre tu Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 2, versos 11 al 20. Pero si tú tienes el tiempo con Dios, yo te pido que lo abras en la página 152. Ahí se encuentra la lección número 1. La lección 1 dice: Dios cumple su obra. ¿Sí? Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Pero hay algo curioso: cuando Dios promete algo, generalmente lo promete a un hombre, lo promete a una nación. Y como condición que pone Él es que debes creer en mí. Yo voy a hacer esto, pero tú debes humillarte y creer en mí, y yo lo haré. El Señor así es, Él promete. Y bueno, el título: Dios cumple su obra. Y vamos a ver un ejemplo en muchos que hay en la Biblia de cómo el Señor cumplió esa obra que bendijo al pueblo de Judá, a la nación de Judá, al pueblo de ahí de Jerusalén, y cómo el Señor cumplió esa petición que el pueblo llevaba años pidiéndole al Señor, que hubiera algo y alguien, un cambio en Jerusalén, puesto que la última vez, te acordarás, cuando leímos algo de Jerusalén, fue cuando Babilonia entró a Jerusalén y la destruyó. Entonces, bueno, más o menos de eso vamos a ir hablando. Ahora, si esta semana has estado leyendo el TCD, sabrás de lo que estoy hablando. Estamos hablando de la vida de Nehemías y cómo Nehemías, Dios lo usó para venir de Susa, donde él estaba trabajando con el rey Artajerjes, y venir a Jerusalén con el permiso del rey, pero por obra de Dios, para restaurar los muros de Jerusalén. Es una historia fascinante que yo te pediría que la meditaras, que la estudiaras, pero en esta ocasión vamos a leer solo esa porción. Esta lección 1 está basada en el devocional del martes 3 de septiembre. Ahí estuvimos en la página 28, vimos una enseñanza que se llamó Preparación Minuciosa para el Llamado. Así se llamó. Entonces, bueno, pues estamos listos para empezar. Entonces, repito, la lección 1 se llama Dios cumple su obra y está basada está localizada en la página 152. Ahora, el enfoque de esta lección es: Dios realiza su buena obra a través de las personas que obedecen su voluntad en toda situación. Fíjate bien cómo el Dios Todopoderoso va a hacer algo en la tierra, pero para ello se vale de personas de carne y hueso como tú y como yo. Pero bueno, no de cualquier persona. Todos somos pecadores, es verdad, pero si dentro de las personas hay alguien que escucha y obedece su voz, a través de él el Señor se manifiesta. Fíjate, cuando el Señor pensó en mandar un diluvio como juicio para la humanidad, entonces levantó a un Noé para que hiciera un arca. Fíjate bien,
Cuando el Señor quiso abrir el mar rojo, levantó a un Moisés para que pegara con su vara y se abriera el mar rojo. Entonces, date cuenta cómo Dios es grande y poderoso. Y cuando el Señor tuvo que enfrentar a un gigante, pues levantó a un pastorcito que era un joven, lo levantó, lo llevó ahí y mató al gigante. El Señor usa personas y me encanta el enfoque porque dice: Dios realiza su buena obra. La obra es de Dios, no es nuestra, es de Dios. Fíjate bien, eso no lo debemos perder de vista, pero dice a través de las personas que obedecen su voluntad. Entonces yo te preguntaría: ¿de cuáles eres tú? ¿De verdad? ¿Cómo andamos en esa perspectiva de la voluntad de Dios? Está muy interesante esta historia. ¿Por qué no vamos a la página 28? Ahí se encuentra la lectura de hoy. Y si lo prefieres leer en tu Biblia, está bien. Abres tu Biblia en Nehemías 2, versículo 11 al 20. Y bueno, la narración corresponde a Nehemías. Él es el que está narrando esta historia. Y fíjate lo que dice: llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo. Pero no informé a nadie de lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Yo quiero decirte, que voy a parar tantito, quiero decirte algo muy importante. Nehemías, un hombre piadoso que vivía muy lejos de Jerusalén, recibió el informe de otro hombre llamado Hanani, que le trajo el informe, es decir, más bien estaba en Susa y le llevó el informe desde Jerusalén y le dijo: Jerusalén es una pena, es una vergüenza, está destruido, sus muros están derribados, es decir, fue algo tan impactante para Nehemías que lloró fuertemente, se quebrantó, se puso a orar, ayunó y estuvo varios meses intercediendo sobre todo qué podría él hacer. Ahora fíjate, él ya llegó a Jerusalén y dice que de noche salió a revisar Jerusalén. Imagínate el impacto que tuvo Nehemías al ir cabalgando y viendo de noche la tristeza, cómo estaba esa nación Jerusalén. Entonces observa bien cómo él está observando todo, está caminando. Hanani le había contado, pero ahora él lo está viendo, como decimos luego, con sus propios ojos, ¿no? Verso 14: pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde había ido ni qué había hecho, tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije: ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. En la narración que está haciendo Nehemías nos muestra cómo él salió a inspeccionar, pero no le avisó a nadie que él ya estaba ahí y qué intenciones llevaba. Él solamente fue a recorrer toda la ciudad para checar bien cómo estaba la destrucción y las ruinas de la ciudad. Entonces él va y dice que los oficiales no sabían a dónde había ido él. Y de repente en el verso 17 toma la decisión ya de reunir a los oficiales y entonces a toda la gente principal de Judá les habla y les dice: ustedes ven cómo está esta situación, está muy mala y es necesario que reedifiquemos la ciudad para dejar de ser motivo de burla. Entonces, bueno, en ese momento toma Nehemías la decisión de compartirles el anhelo que él trae, pero aparte les dice otra cosa muy importante. Les dice: les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadoso conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra.
Fíjate cómo, claro que este es solo un versículo, pero te imaginas el trabajo de un líder como Nehemías, que tuvo que convencer primero que él traía un propósito, les tuvo que decir que Hanani les dio el informe y que estuvo orando, que estuvo ayunando y que el Señor lo fortaleció y que además Dios le abrió las puertas con el rey y el rey mismo le ofreció apoyo para que él viniera a Jerusalén. Todo eso él muestra y entonces la respuesta es positiva. Sin embargo, en el verso 19 aparecen los enemigos como siempre. Siempre habrá gente en contra de lo que tú quieres hacer para el Señor. Eso te lo debes de llevar muy grabado. Dice, pero cuando se enteraron Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros, dice Nehemías, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Es decir, esta era una frase así al aire, pero era una frase delicada, porque imagínate cómo estaba la situación, aunque Nehemías había venido con el permiso del rey, pero imagínate esta gente perversa que llevara noticias al rey de que Nehemías se había rebelado contra él. El rey podría haber o pudo haber tomado esto como una traición. Era muy delicado esto, ¿sí? Pero entonces Nehemías dio una respuesta y le dijo, el Dios del cielo nos dará éxito. Y entonces ahí Nehemías cortó de tajo toda intención de Satanás de destruir el propósito de Dios para reedificar la ciudad de Jerusalén. Entonces les dijo, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Eso me encantó, como le dice Nehemías, el Señor está con nosotros, Él nos va a dar el triunfo, Él nos va a ayudar para que podamos terminar este trabajo que nos hemos propuesto hacer, y les dice, y nosotros, sus siervos, es decir, los siervos del Señor, nos levantaremos y edificaremos. Pero la parte final es muy importante. Les dice, pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. ¿Sabes qué les dio a entender? Pero ustedes ni conocen la ciudad. Prácticamente le está diciendo, ustedes no son ni de aquí. Ustedes llegaron hace tiempo aquí, pero ustedes no conocen la gloria que tuvo Jerusalén en el pasado. Ustedes no lo saben. Y en realidad, pues, eran personas de otras nacionalidades que a raíz de que en aquel tiempo Babilonia saqueó la ciudad y se llevó cautivos a los judíos, a los israelitas, esas personas vinieron a vivir ahí, pero ellos no eran de ahí, por lo tanto ellos no sentían ningún aprecio por Jerusalén. Pero Nehemías, obvio que sí lo sentía, porque él era un hombre piadoso y era un hombre, aunque quizá era mucho más joven, pero era un hombre que leía las Escrituras y sabía que el Señor se había manifestado en Jerusalén a través del rey David en el pasado. Qué historia tan impactante, estimados amigos. Y bueno, hay unos comentarios que quiero hacer que hicimos en ese día, el día 3 de septiembre. Por ejemplo, el comentarista nos dice que la situación de Jerusalén vista por Nehemías debió haber sido decadente y miserable. Obvio, ¿no? Era algo, estaban en ruinas. Pero toda obra de Dios merece ser tratada con prudencia, con una planificación minuciosa. ¿Y sabes quién llevaba una planificación tremenda? Nehemías. Nehemías tiene mucho parecido a José el soñador en Egipto, ¿sí? Porque Nehemías, cuando se sentó a comer con el rey, en el capítulo 2, se sentó a comer con el rey y el rey le dice, tú tienes algo pasa, veo tu rostro así, no estás enfermo, tienes una tristeza. Entonces Nehemías le dice, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde los sepulcros de mis padres está derribada? ¿No? Y en ese instante le dice el rey, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Sacó todo su plan. Yo me imagino sacar su portafolio, ¿verdad? Y ya traía un proyecto, ya llevaba todo, pero se entiende que Nehemías era un hombre muy organizado, muy disciplinado, era un hombre muy inteligente, seguramente estaba muy preparado en algunas cosas como, no sé, estadísticas o tablas, estimaciones, no lo sé, estaba muy, muy preparado Nehemías. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy importante esta historia. Y otro comentario que tengo aquí dice, si Nehemías pudo venir a Jerusalén como gobernador de Judá, habiendo sido copero del rey, entonces fue por la ayuda de Dios, ¿sí? Dios lo ayudó y lo envió a Jerusalén. Ahora, el testimonio de Nehemías trajo convicción
de que Dios le ayudaría a reconstruir la ciudad. Y ese testimonio se los dijo a la gente principal de Jerusalén, y obviamente que ese testimonio impactó. Por eso todos dijeron: nos unimos a tu proyecto y vamos a reconstruir la ciudad. Y luego aquí viene un comentario que tiene que ver contigo y conmigo. Dice: el testimonio de fe fortalece y aviva a una comunidad. Por eso es importante que tú y yo en la iglesia seamos piedras vivas, piedras de edificación, personas que traen un testimonio, que puede impactar a los demás. Porque el buen testimonio, dice aquí, fortalece y aviva a una comunidad. Y eso es muy importante. Y bueno, a pesar de la oposición que tenía Nehemías siguió paso a paso cumpliendo con el llamado que Dios le había hecho. Vamos a ir a la página 152 para irnos ya a entendiendo el contexto. Fíjate ahí en la página 152, entendiendo el contexto, el escritor del tiempo con Dios nos dice que en el siglo 6 antes de Cristo, el rey babilonio Nabucodonosor destruye los muros de Jerusalén. Esta historia la vimos el mes pasado a través del libro de los Reyes, recordarás. Y luego dice: al recibir esta noticia, está hablando de Nehemías ahora, luego de un largo tiempo, habían pasado muchísimos años de la destrucción de Jerusalén. Bueno, Nehemías pasa varios días afligido y orando a Dios. Nehemías era el copero del rey Artajerjes de Persia. Y bueno, en las ciudades antiguas solían intentar asesinar a los reyes envenenando el vino. Eso era algo, bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha siempre se tiene que revisar qué es lo que va a comer el presidente, porque no sea que se cuele un traidor por ahí. Pero en aquel tiempo, a través del vino, se acostumbraba, se perfilaba la idea de querer asesinar al rey. Entonces Nehemías era el copero, era un hombre de total confianza para el rey. Dice: para evitar esto, los reyes nombraban a una persona de extrema confianza como su copero, y ese era Nehemías. Es decir, cuando le servían el vino al rey, lo probaba primero Nehemías. Si Nehemías no caía muerto, entonces ya lo tomaba el rey. Qué chambita, ¿verdad? Nadie quisiera tener esa chambita, ese trabajo de Nehemías. Pero bueno, este era un cargo, dice aquí el comentarista, similar al de un alto funcionario, ya que podía encontrarse cara a cara con el rey e incluso participar en las discusiones sobre asuntos estatales o asuntos que tenían que ver con el gobierno. Entonces, por esa razón, Nehemías era un hombre de total confianza del rey. De hecho, en el capítulo 2, cuando se narra, en los primeros versículos, cuando narra que él le dice al rey que quiere ir a Jerusalén, dice que ahí estaba la reina, enfrente de él el rey y la reina estaban desayunando ahí junto a él. Es decir, él estaba desayunando con los reyes. Eso habla de la confianza que le tenían. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Nehemías llegó con el permiso del rey a restaurar Jerusalén. Bueno, pues qué bendición, qué bonito sería que se levantaran muchos Nehemías en las iglesias, ¿no? Porque, se necesitan hombres sabios, prudentes, llenos de la palabra, llenos de la dirección de Dios, que saben orar, que saben humillarse y que saben también activarse para reedificar los muros, ¿sí? Muchos han tomado esta enseñanza como reedificar los muros de tu corazón que están destruidos, lo cual también es una bonita enseñanza, pero muchas veces también en la iglesia se necesitan manos que quieran reedificar el templo, la iglesia, el santuario, pintar una pared, juntar la basura, tantas cosas que se pueden hacer. Y bueno, qué bendición que haya hombres como Nehemías. Ya ni se diga de las mujeres que son dinamita pura cuando se ponen a trabajar. Muy bien, pues vamos a compartiendo la palabra. Dice aquí la primera pregunta, dice: ¿por qué Nehemías busca reconstruir los muros de Jerusalén? Bueno, una de sus expresiones que dice en el verso 17 es que ya no quiere que su ciudad sea la burla de todos. Él tiene una dignidad, tiene un patriotismo, tiene algo en él, y por lo tanto le lastima, le molesta que la gente inconversa se burle de la ciudad de Jerusalén. Entonces él ya no lo quiere hacer, y por lo tanto, bueno, pues esa es su, más bien ese es el fuego que lo mueve
para poder, o que lo movió para poder llegar hasta Jerusalén con ese propósito. Aplicando y compartiendo, dice, ¿qué actitud debemos adoptar como fieles al ver las áreas que fueron destruidas por diversos hechos, como accidentes, desastres naturales, no sé, crecientes, tantas cosas que pueden pasar en nuestro país y en el resto del mundo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Pues yo creo que, estimados amigos, pues si Nehemías dejó su comodidad, dejó allá el palacio donde él estaba bien por venir a Jerusalén, dejó la comodidad para venir a estar bajo riesgo, yo creo que ese es un ejemplo. Tú y yo tenemos que tener una actitud de solidaridad, de compromiso, de participación, de ayuda, de amor al prójimo, ¿no? Cuando sabemos que hay necesidad, nos tenemos que levantar para apoyar. Cuando hay alguna tragedia, cuando hay algo, ni debemos dudarlo, debemos correr y movernos para ayudar a aquellos que en ese momento se encuentran en gran necesidad. Y bueno, dice aquí, en otras partes del mundo, bueno, muchas veces hasta podemos enviar donativos a organizaciones no gubernamentales que se están encargando de enviar víveres y tantas cosas que pueden ocurrir cuando hay terremotos, cuando hay tsunamis y tantas cosas que pueden pasar, y sobre todo cuando hay también cristianos que están pasándola mal en otros lugares fuera de nuestro estado, en nuestro propio país y fuera del país. Entonces, qué bueno que podamos tener esa actitud que tuvo Nehemías. Vamos a la siguiente, dice, observando y meditando. ¿Cómo reaccionan los enemigos al recibir la noticia de que Nehemías regresó de su cautiverio y reconstruirá los muros de Jerusalén junto al pueblo judío? Bueno, pues evidentemente reaccionaron de manera negativa. Y lo primero que dice Nehemías es que se burlaron de ellos, ¿sí? En otra parte dice, no, pues esa pared que están construyendo la tumba una zorra, ¿verdad? Es decir, se burlaron. Pero ya más adelante, cuando vieron en serio la construcción, ya entonces se molestaron y amenazaron con empezar a querer pelear contra ellos. Y eso se fue complicando. Pero bueno, se burlaron de ellos, así reaccionaron negativamente. Y uno se pregunta, ¿por qué estos tipos viviendo ahí, por qué reaccionaron de esa manera? Pues eran tipos negativos. Hay gente, lo digo con todo respeto, hay gente muy negativa, ¿no? Que le molesta el calor, el frío, el agua, todo le molesta, todo el tiempo anda enojado, ¿eh? Y todo está siempre inconforme con todo, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que esta gente era muy negativa. Finalmente, yo quiero pensar que como no eran realmente judíos, ellos no conocían la palabra, tal vez no conocían la historia del pueblo de Israel, la gloria del imperio israelita en el pasado, pues yo creo que ellos no sentían absolutamente nada. Yo quiero decirte que hace unos 3 años tuve la oportunidad de ir a San Luis Potosí e ir a la ciudad, al pueblito donde yo pasé mi niñez un par de años, ahí en Tamuín, San Luis Potosí. Y fue emocionante como pararme frente a la escuela y ver la escuela, ¿no? Es algo que mi esposa estaba conmigo, pero ella no podía sentir lo que yo sentía, ¿no? No porque ella no tenga sentimientos, claro que pues ella, se solidariza conmigo, pero yo pude ver el patio de la escuela y vi todo y dije, wow. Y tenía eso, imagínate, muchos años, ¿no? Que había estado ahí, en ese lugar, más de 55 años, entonces fue algo tremendo. Entonces sí sientes un impacto, y yo creo que Tobías y Sanballat y todo ese equipo de gente, pues eran gente negativa de por sí, pero procuraron hasta estar en contra de lo que quería hacer Nehemías. Entonces, bueno, pues finalmente no se salieron con la suya. Vamos a ir terminando, vamos a ordenando las ideas. Y dice el comentarista, cuando Nehemías completa su largo viaje de regreso del palacio del rey Artajerjes en Persia hasta Jerusalén para reconstruir los muros de lo esperan las burlas de sus enemigos, es lo que vimos. Sin embargo, Nehemías hace todo su esfuerzo para reedificar el muro en vez de regresar a su posición de confianza y preferencia en la corte del rey Artajerjes. Es muy importante esto, estimados, una enseñanza que recibimos. Cuando Dios nos manda a hacer algo, no significa que no va a haber problemas, ¿sí? No, sí va a haber problemas, pero lo que sí se garantiza es que si el Señor te mandó a hacerlo, Él estará contigo. Yo recuerdo en aquellos años cuando mi esposa y yo pensábamos empezar
a abrir algo en Misantla. Me acuerdo que un hombre que pues conocía la palabra, estaba lleno de Dios, me dice: Toño, si Dios te está hablando para abrir Misantla, no debes dudar, tienes que ir a abrir Misantla. Estábamos en Martínez platicando y me dice: tienes que ir. Si Dios te habló, tienes que irte, porque el Señor va a estar contigo. Y fue cierto. Es decir, cuando el Señor te dice que hagas algo, debes hacerlo, pero no significa que no habrá problemas. Si yo te contara todos los problemas en los que me he metido, pues digo, tal vez hasta terminaría diciendo: si te es posible, no te metas de pastor, ¿verdad? Pero bueno, es algo que Dios te manda a hacer, y Nehemías fue lo que experimentó. Pero en vez de desanimarse y decir: no, pues hay muchos problemas, mejor me voy a regresar a Susa, pues allá tengo mi colchoncito muy bonito, ¿verdad? Mi lamparita en el buró, estoy bien contento ahí, pues ya, ¿verdad? No, él siguió firme en el propósito que Dios le había dado. Dice que en vez de regresar, mejor buscó obedecer la voluntad de Dios con todo su ser en todo momento. Las circunstancias difíciles y los enemigos pueden parecer enormes ante los ojos del hombre. Ese es un consejo que nos da el escritor del TCD. Pero el fiel debe ver que la mano bondadosa de Dios, que acompaña y ayuda al pueblo que eligió, es más grande. ¿Te das cuenta? Así es que, qué bonito, ¿no? El fiel debe ver que la mano bondadosa de Dios, que acompaña y ayuda al pueblo que eligió, es mucho más grande que todas las dificultades y todos los problemas. Entonces, estimados amigos, tengamos confianza en lo que Dios nos ha dicho y sigamos firmes sirviéndole. Terminamos con orando la palabra. Dice: Dios, danos la fuerza y la fe para poder hacer el bien. Ayúdanos a avanzar confiando únicamente en ti, que eres fiel, que siempre nos acompañas, nos ayudas y completas su obra. Sin embargo, sin importar las interrupciones y las dificultades que existen. Entonces, la oración va encaminada a pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la fe para mantenernos haciendo el bien. Dice: ayúdanos a avanzar confiando únicamente en ti, que eres fiel, que siempre nos vas a acompañar, que nos vas a ayudar para completar la obra que nos has encomendado, sin importar las interrupciones y sin importar los problemas que se levanten en medio de ese proyecto. Entonces, debemos seguir adelante. Aquí en nuestra iglesia acabamos de inaugurar un nuevo proyecto, ¿sí? Y ese nuevo proyecto se llama CEDIP. Y bueno, pues estamos ahí luchando al frente, pero no dudamos que pueden aparecerse dificultades. Por supuesto que sí, pero el Señor estará con nosotros. Acompáñame a leer el versículo para memorizar, que se encuentra en Nehemías 2:18. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, que es donde leímos todo. Y dice: les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Nehemías 2:18. Estimados amigos, pues esta es la lección número 1. Quiera Dios que tú puedas tomar la enseñanza que Dios tuvo preparada para ti en este día. Así es que tómala, déjate guiar por el Espíritu Santo, y que el Señor levante en ti a un hombre, a una mujer de la talla de Nehemías, que puede seguir el llamado de Dios y no le importa si se levantan los Sanballat, los Tobías y todos aquellos negativos que van en contra de la obra de Dios. Entonces, pues ojalá y ese sea tu perfil y tu sentir. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Señor, permite que este consejo de tu palabra aterrice, llene nuestro corazón, Señor, y que, Padre, a su tiempo esta palabra traiga un fruto de bendición para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estimados amigos, pues estamos despedidos. Nos vemos la próxima. Que el Señor te bendiga.